Buenas noches, siguiendo con la secuencia de las videoconferencias, el día de hoy vamos a tocar el tema sobre sistema de ecuaciones e inecuaciones lineales. Sí, el día de hoy, como tenemos dos temas seguidos, vamos a partir, digamos, la videoconferencia en una primera parte que vamos a trabajar sistema de ecuaciones y en una segunda parte lo que son las inecuaciones, sí, para tener claro. Entonces, el logro esperado para esta videoconferencia va a ser resolver sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, representar gráficamente una desigualdad lineal de dos variables y resolver un sistema de desigualdades lineales con dos variables. Entonces tenemos esos tres logros que al finalizar la videoconferencia debemos lograrlos, ¿no? Entonces vamos a empezar. En un primer momento, como les dije, vamos a tratar sobre los sistemas de ecuaciones lineales. Entonces vamos a ver la forma de cómo se representan, vamos a ver de qué se trata un sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Todos conocemos lo que es una ecuación. Entonces vamos a ver qué es un sistema de ecuaciones lineales. Para ello vamos a ver su definición. ¿Qué nos dice la definición? Un sistema de ecuaciones lineales con dos ecuaciones y dos incógnitas se llama sistema de ecuaciones lineales con dos ecuaciones y dos incógnitas a toda expresión de la forma ax más bi igual a m, cx más di igual a p. Entonces tenemos aquí dos ecuaciones. Como no sabemos cuál es la variable, por eso es que tenemos que colocar quién es A, quién es B, quién es X, quién es Y, quién es M, quién es P, ¿no? Entonces, por eso dice, donde A, B, C y D, ¿sí? A, B, C y D son llamados coeficientes de las incógnitas, ¿sí? Entonces, acá ya nos están diciendo quiénes son las incógnitas, ¿no? X y Y. X encontrar. Y quieren ser M y P. Son los llamados términos independientes. Ese A, B, C y D puede ser cualquier número real, ¿correcto? Entonces tenemos A, B, C, D que puede ser cualquier número real, son los coeficientes, las incógnitas, y tenemos los términos independientes M y P, que también puede ser cualquier número real. Entonces, esta forma es la que debe tener un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas y dos ecuaciones, que es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué características tiene este sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas? Resultados característicos de resolver un sistema de dos ecuaciones lineales con dos variables son: hay exactamente una solución, o puede ser un número infinito de soluciones, o sí, es decir, cuando yo resuelvo un sistema de ecuaciones puedo encontrarme con estos tres casos: de que haya una solución, de que haya infinitas soluciones, o que simplemente no tenga solución, no existe solución. Y por ello es que vamos a clasificar esos sistemas de ecuaciones. ¿Sí? Vamos a clasificar en sistemas de ecuaciones compatibles o sistemas de ecuaciones lineales incompatibles. Los compatibles, ¿sí? Dice, sí admite por lo menos una solución. Entonces, a partir de ahí puede ser determinada o indeterminada. Puede ser compatible determinada, se admite un número finito de soluciones, o sea que puedo contar, es decir, una solución. Si
es un sistema compatible indeterminado, ¿sí? Va a ser un sistema compatible indeterminado si admite un número infinito de soluciones, o sea, muchas soluciones. Y va a ser incompatible simplemente cuando no encontremos o no admita solución. ¿Sí? Entonces tenemos esas dos clasificaciones y en esta primera parte justamente va a depender del número de soluciones que contenga el sistema de ecuaciones lineales. Vamos a ver gráficamente cómo sería. Sabemos que un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas tiene dos ecuaciones y esas ecuaciones tenían de la forma xy igual a m o igual a p, ¿no es cierto? Entonces, si yo me doy cuenta, tengo un sistema que tiene dos ecuaciones, por ejemplo, y aquí tendría, la primera ecuación es x más 2y igual a 7 y una segunda ecuación que es 2x más y igual a 8. ¿Sí? Entonces, cada una de estas ecuaciones, ¿sí? Representa de alguna manera también una recta. Entonces, esta 2x más y igual a 8 lo grafico en mi plano. Ahí estaría. Grafico la siguiente ecuación, también va a ser una recta. Sería x más 2y igual a 7. Ya está. Y donde se intersecten estas dos rectas, ese punto de intersección, ese 3,2 va a ser mi solución. Ese puntito donde se intersecta es la solución. Por eso se dice que hay una única solución, hay un solo punto de intersección. Y este sería un sistema de ecuaciones lineales compatible determinado. ¿Sí? Tiene solución. Y veamos ahora, ¿sí? ¿Qué pasa con un sistema de ecuaciones lineales compatible indeterminado? Por ejemplo, tengo la ecuación 2xy igual a 14 y x más 2y igual a 7. Grafico 2x más y igual a 14, sería esta recta, y grafico la siguiente, x más 2y igual a 7. A ver, voy a retroceder. Esta es la que está de color azul, y voy a graficar de color rojo x más 2y igual a 7. Ahí está. ¿Qué pasó? La que está de color rojo, es decir, la gráfica de x más 2y igual a 7, se sobrepone a la anterior, que era 2x más 4y igual a 14. Es decir, son rectas que van a coincidir, ¿sí? Entonces, como son dos rectas que van a coincidir, que se sobreponen a otra, la pregunta sería, ¿en cuántos puntos se intersectan esas dos rectas? Si son dos rectas que se sobreponen, ¿no? Entonces, por eso, aquí yo puedo decir que habrá un número infinito de puntos que se van a intersectar, ¿no? Cada recta tiene infinitos puntos. Entonces hay infinitas soluciones. Recordando lo anterior, que la solución es justamente ese punto de intersección. Entonces aquí los puntos de intersección son infinitos de una con una otra recta. Por lo tanto, tiene infinitas soluciones. Y en este caso estaría con un sistema compatible indeterminado. ¿Cómo también me puedo dar cuenta, sin necesidad de graficar, que es un sistema compatible indeterminado? Vamos a observar las ecuaciones, ¿sí? Si yo multiplicara a la primera ecuación por 2, ¿sí? Multiplicara por 2, ¿qué me saldría? 2x más 4y más 14. ¿Se dieron cuenta? Quiere decir que si yo multiplico por 2 a la primera ecuación, la que está de rojo, me daría la segunda ecuación, la que está de color
azul. Entonces, son rectas o ecuaciones que uno es múltiplo del otro. En este caso, la primera, al multiplicarlo por 2, me daría la segunda ecuación. Son múltiplos, ¿sí? Y así, por eso es que, por más que sean múltiplos, van a ser rectas que se van a sobreponer una con otra. Y tendría, obviamente, infinitas soluciones. Y estaríamos hablando de un sistema de ecuaciones lineales compatible indeterminado. Vamos a ver qué pasa con el sistema incompatible, sistema de ecuaciones lineales incompatible. Veamos, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Una primera ecuación que es 2x más 4y igual a 18 y una otra ecuación que es x más 2y igual a 7. No son múltiplos, ¿no? No es. Entonces tengo 2x más y igual a 14, voy a graficar, sería esta recta, y x más 2y igual a 7. Tengo otra recta, ¿sí? Entonces me doy cuenta que son dos rectas y estas dos rectas son paralelas. Entonces, si son dos rectas paralelas, ¿en algún momento se van a intersectar? No, ¿no es cierto? Dos rectas paralelas no se intersectan. Por lo tanto, no va a haber punto de intersección. Por lo tanto, no hay solución. Recordando de que la solución es justamente ese punto de intersección. Como son rectas paralelas, no va a haber un punto de intersección. Por tanto, no hay solución. Esa es una interpretación gráfica de un sistema de ecuaciones lineales incompatible. No sé si quedó claro. A ver, vamos a ver un momento para si hay alguna pregunta. Buenas noches, Gabriela. ¿Alguna pregunta? Me puedes escribir por el chat y ahí cualquier consulta que tengas, ahí lo podemos responder. ¿Sí? Muy bien, Gabriela. Entonces seguimos. Muy bien. Entonces habíamos visto justamente esos dos sistemas, o sea, los dos tipos de sistemas de ecuaciones lineales, los compatibles y los incompatibles y los compatibles, ¿no? Ahora, ¿cómo resuelve un sistema de ecuaciones lineales? Tenemos tres métodos. Vamos a explicar tres métodos. Uno de igualación, otro de sustitución y otro de reducción. El método de igualación. Nos dicen resolver el siguiente sistema de ecuaciones lineales. Nos dan 2x más 2y igual a 7 y 4x menos 3y igual a 15. Al resolver este sistema, voy a hacer la resolución de ese mismo sistema con los tres métodos de resolución, ¿sí? Entonces, ¿qué nos piden? Primero, nos dicen, se despeja una misma variable en cada una de las ecuaciones. Es decir, si en esta ecuación, la primera, yo decido despejar x, en la segunda también tendría que despejar x. Si decido despejar y en la primera, en la segunda también tendría que despejar y. O sea, la misma variable que yo elija en la primera, tengo que hacer en la segunda, despejarla. Una vez que ya están despejadas la variable que yo elegí, ¿sí? Igualamos las expresiones. Luego, el valor obtenido se sustituye a una de las ecuaciones iniciales y se resuelve. Finalmente, tenemos los dos valores obtenidos constituyen la solución del sistema. Entonces, esto digamos que son los pasos de cómo resolver el sistema de ecuaciones lineales por el método de igualación. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos el sistema 3x más 2y igual a 7 y 4x menos 3y igual a 15. Nos decía, elegimos una de las variables y despejamos en ambas ecuaciones. Entonces yo voy a elegir
X. ¿Sí? Despejo X. Si yo despejo X, entonces este 2Y va a pasar al segundo miembro como menos 2Y. Y este 3 que estaba multiplicando pasa dividiendo. Me quedaría X igual a 7 menos 2Y sobre 3. Luego, en la segunda ecuación también tendría que despejar X. Por lo tanto, este 3Y negativo pasaría el segundo miembro con positivo y este 4 que está multiplicando pasaría a dividir. Y ahí obtendremos el primer paso, ¿no? En el primer paso nos decía, en la variable que vamos a elegir en la primera ecuación, también tengo que despejarla en la segunda ecuación. Hasta ahí, todo bien. Luego, ¿qué nos decía? Una vez que ya tengamos despejado la misma variable, igualamos las expresiones, es decir, esta expresión de aquí, después del igual, y esta segunda expresión. ¿Sí? Porque si son x iguales, puedo igualar las dos expresiones. Entonces tendría 7 menos 2y sobre 3 igual a 15 más 3y sobre 4. ¿Qué hago? Este de aquí, este 4 que está, está dividiendo, pasaría aquí a multiplicar. Entonces sería 4 veces 7 menos 2y. 4 por 7, 28. 4 por menos 2y, menos 8y. Y este 3 que está dividiendo aquí va a pasar a multiplicar aquí. Entonces sería 3 por 15, 45. 3 por 3, 9. 9y. Y ya no tendríamos denominadores, ¿no? Lo que aquí tengo que hacer ahora es desarrollar la ecuación y determinar el valor de y, porque es la incógnita que me quedó. Este 8y, que estaba negativo, pasaría al segundo miembro. Sería 8 positivo, 8y. Y este 45 pasaría al primer miembro. Como aquí estaba positivo, pasaría al primer miembro como negativo. Y tendría 28 menos 45 sería menos 17. 7 más 8, perdón, 9 más 8 sería 17. ¿17 qué? Y. Y este 17 pasa a dividir menos 17 entre 17, 1. 1 negativo. Menos 1 es igual a y. ¿Y cuál es el siguiente paso? Si yo ya tengo uno de los valores, ¿sí? Yo tengo y, ¿qué me falta? ¿Cuánto vale x? ¿Y dónde lo voy a obtener? Puede ser cuando lo reemplace aquí o cuando lo reemplace en la segunda ecuación. Cualquiera de las dos ecuaciones me debe salir lo mismo. Voy a reemplazar, ¿sí? Si reemplazo a ver, menos y, sería menos 1, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la primera. Voy a reemplazar en la primera, sería menos 1. 2 por menos 1 sería menos 2. Menos 2 pasaría al segundo miembro a sumar al 7. Me daría 9. Serían 3x igual a 9. Ese 3 que está multiplicando pasa a dividir. 9 entre 3, 3. Por lo tanto, x me saldría 3. ¿Cuál es el conjunto solución? 3, menos 1. ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿Por qué lo pongo de esta manera? ¿Por qué? Porque el conjunto solución, ¿sí? Como habíamos dicho, estas dos rectas, ¿sí? Porque son ecuaciones de rectas. El conjunto solución justamente es ese punto de intersección. Entonces aquí lo estoy representando como si fuera un punto. Y pondría siempre primero a X y luego a Y. Todos los puntos tienen coordenadas X, Y. Así es el orden, X, Y. Por eso es que coloco el valor de X primero y el segundo, que es Y, como el segundo valor de ese punto. ¿Sí? Entonces, por eso es que yo lo estoy colocando como si fuera un punto. 3, menos 1. ¿Sí? Todo claro. Entonces, ese va a ser mi primer método de resolución. Este es de igualación. Nos faltan dos métodos más. Veamos. El método de sustitución. El método de sustitución tiene la forma. Vamos a resolver el mismo sistema, es el mismo. Ya sabemos que sale
3, menos 1. Pero el método de sustitución tiene otra manera de resolver. Por ello vamos a ver qué paso nos dan. Nos dicen, despejar una, ¿sí? Se va a despejar una variable en cualquier ecuación, en la primera o en la segunda, en cualquiera de las dos, y esa variable que yo he despejado, ¿sí? ¿Sí? Despejé, por ejemplo, si despejo x, lo que yo obtenga de x lo voy a reemplazar en la segunda ecuación donde vea x. Eso es lo que me dice mi segundo paso. Reemplázalo, ¿sí? Reemplazamos lo despejado en una segunda ecuación. Y luego resuelvo, porque ya me va a quedar de una sola variable, resuelvo obteniendo el valor obtenido, se sustituye en una de las ecuaciones iniciales y se resuelve. Ya obteniendo el valor de una de las variables, simplemente reemplazo en cualquiera de las dos ecuaciones y obtendría el valor de una segunda variable. Y ahí yo obtendría justamente el conjunto solución del sistema. Estos son los pasos. Vamos a ver en un ejercicio. ¿Qué nos decía? Primero, despejar una de las variables de cualquiera de las dos ecuaciones. Voy a despejar en una. Voy a despejar en la primera. ¿Sí? Yo pude haber comenzado por la segunda. Entonces, despejo la primera ecuación y despejo el valor de x. Este 2y pasaría como negativo y este multiplicando pasa a dividir. Despejando el valor de x tendría 7 menos 2y sobre 3. ¿Qué nos decía el siguiente paso? Vamos a sustituir, reemplazar este valor de x en la ecuación, en la segunda ecuación, es decir, aquí. Donde vea x voy a reemplazar por 7 menos 2y entre 3. Ya está. Entonces, en lugar de x, ¿qué pongo? 7 menos 2y sobre 3. Menos 3x igual a 15. Muy bien. Tendría entonces que resolver. A ver si me da aquí. Como aquí no está la solución, de repente aquí va a quedar una duda. Mejor lo resuelvo. Entonces, aquí. ¿Qué nos da? 4 sobre 4 multiplicado por 7 menos 2y sobre 3 menos 3y igual a 15. ¿Sí? Eso es lo que tengo que resolver. Ahora, ¿cómo voy a resolver eso? Como yo tengo aquí un 3 que me está, digamos, es el único que me está, el único denominador que hay, entonces a todo podría multiplicarlo por 3. A multiplicarlo por 3 simplemente desaparecería, sí, el denominador. Entonces, a multiplicarlo por 3 voy a poner aquí por 3, ¿ya? Al primer término, al segundo término también, y el término independiente, por 3. ¿Por qué era multiplicarlo por 3? Porque justamente este 3 que está dividiendo con este 3 que está multiplicando, quiero que se eliminen. Y para poder eliminar y no afecte a todo, lo tengo que multiplicar por 3. ¿Sí? Multiplico a todo por 3. Y una vez que multiplico todo por 3, ¿qué me quedaría? Este 3 con este 3 se cancelaría. ¿Y qué me va a quedar? 4 veces 7 menos 2y. Menos 3y por 3 sería 9y. Igual a 15 por 3, 45. Muy bien. Multiplico, como está este 4, adelante tiene que multiplicar a cada uno de los términos que está dentro del paréntesis. 7 por 4, 28,
menos 8y menos 9y igual a 45. Y tendría 28, este 45 que está, bueno, aquí primero voy a reducir términos semejantes, menos 8 menos 9y me daría menos 17y, o menos 17y, igual a 45. Como yo quiero y, no quiero menos y, voy a pasar este menos 17y al segundo miembro y obtendría 28 menos 45 igual a 17y. Y 28, tenemos 28 menos 45, eso me daría 17, ¿no? 17, ¿no? Sería menos 17. Y me daría igual a 17y. Y ahí ya está más fácil, ¿no es cierto? Tendríamos 17, va a pasar a dividir, menos 17 entre 17 me daría menos 1. Menos 1 es igual a y. Por eso es que aquí ya tenemos y igual a menos 1. Una vez que yo ya tengo y igual a menos 1, puedo reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones. A ver, voy a reemplazar en la primera. Me dicen 3x más 2y igual a 7, ¿no? 7. Y como y es igual a menos 1, eso es lo que voy a hacer. En lugar de y voy a reemplazar menos 1. Menos 1. Es el valor que obtuve. Y aquí tendría 3x menos 2 igual a 7. Y este menos 2 voy a pasar al segundo miembro, va a pasar sumando. Serían 3x igual a 7. Y este 2 que pasa sumando serían 7 más 2, 9. Este 3 que está multiplicando va a pasar al segundo miembro a dividir. Por lo tanto, x sería igual a 3. Y obtendría igual y igual a menos 1 y x igual. Y como les decía, siempre voy a colocar el conjunto solución. Primero el valor de x y luego el valor. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, también he obtenido x 3 y y igual a menos 1. Mi conjunto solución 3, menos 1. ¿Por qué método? Por el método de sustitución. Y luego finalmente vamos a hacer el tercer método, el método de reducción. El método de reducción también tiene pasos, ¿sí? En cuanto a los pasos que tenemos que hacer para resolver. Entonces, primero, ¿qué debemos hacer? Se separan las dos ecuaciones multiplicándolas por los números que convengan. Luego les explico por qué. Le restamos y desaparece una de las incógnitas de la ecuación. Luego, se resuelve la ecuación resultante. Y finalmente, el valor obtenido se sustituye en una de las ecuaciones iniciales y se resuelve. Con ello ya tendría los dos valores obtenidos constituyen la solución del sistema. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tengo que ver es que justamente buscar reducir una de las dos variables. Puedo elegir X, puedo elegir Y. Veamos el ejemplo. Entonces, como me decían, buscar convenientemente cuál quiero elegir. ¿Sí? Entonces, aquí lo que yo voy a querer eliminar es Y. ¿Por qué, profesora? ¿Por qué? Porque tienen signos diferentes. Ese es uno. ¿Sí? Yo puedo haber elegido
¿Eliminar X, profesora? Sí, pero tienes que ver por qué número vas a multiplicar. Hayas elegido X o hayas elegido Y para eliminar, al resolver por el método de reducción te debe salir el mismo valor, es decir, el mismo conjunto de solución. ¿Sí? En este caso yo he elegido eliminar Y. Para eliminar Y, lo que pasa es que yo tengo aquí 2Y y aquí yo tengo 3Y. Tengo que buscar aquel número que sean iguales, uno positivo y uno negativo, ¿no? Entonces, por eso es que yo he decidido acá multiplicarlo por 3. ¿Por qué? Porque al multiplicarlo por 3 a la primera ecuación, me va a salir 6y. ¿Y cuánto tengo que multiplicar a la segunda ecuación? Por 2. ¿Por qué? Porque al multiplicarlo por menos 3, ese 2, multiplicarlo por menos 3 me va a salir menos 6. ¿Sí? Entonces acá obtendría 6y y acá obtendría menos 6y. Eso es lo que yo tengo que buscar, que sea el mismo número pero con signos cambiados, opuestos. Entonces, al multiplicarlo por 3, tendría 3x por 3 sería 9. 9x. 2y por 3, 6y. 7 por 3, 21. 21. Y aquí obtendría 4x por 2, 8x. 3y negativo por 2, menos 6y. Y 15 por 2, 30. Entonces, mi ecuación, ¿qué me quedaría? Mi sistema. 9x más 6y igual a 21 y 8x menos 6y igual a 30. Y aquí ya obtengo, como vemos, coeficientes, ¿sí?, opuestos, es decir, tengo 6 positivo, 6 negativo. Ahí lo único que hago es sumar y obtendría 7x, perdón, 9x más 8x tendría 17x. Y con este menos 6y me daría 0. Se eliminó las y. Eso es lo que yo tengo que buscar, eliminar una de las variables. 21 más 30, 51. Y ese 3, ¿sí? Ese 3 pasa a dividir y obtendría, este 17 pasa a dividir y obtendría 3. Una vez que yo ya tengo el valor de x, puedo reemplazar en cualquiera de las ecuaciones, como lo hemos hecho en los casos anteriores, y obtendría el valor de y. Y como sabemos, el valor de y me sale menos 1. A ver, creo que hay una pregunta. Un ratito. A ver, ¿ahí me escuchas, Karen? Allá. Me voy a pegar un poquito más al micro entonces. Ahí está. Esa es la idea entonces del método de reducción, buscar eliminar una de las variables para poder trabajar solamente con una incógnita y obtener un valor. Ese valor lo reemplazo en la primera o en la segunda, cualquiera de las dos, y me debe salir el mismo valor para la segunda incógnita. En nuestro caso, la segunda incógnita vendría a ser y. Y igual a menos 1. Y mi conjunto de solución también va a ser 3, menos 1. ¿Sí? Entonces, tenemos 3 formas diferentes de resolver un sistema: por reducción, por sustitución, por igualación. Ustedes pueden utilizar cualquiera de las métodos que ustedes pueden ver. ¿Cómo identifico si las ecuaciones tienen infinita solución? Vamos a ver aquí, voy a retroceder un poco. Las ecuaciones que tienen infinitas, o el sistema de ecuaciones lineales que tienen infinitas soluciones, si yo lo hago por el método gráfico, son dos rectas, ¿sí?, que se sobreponen. Tengo la primera recta, que es la que está de color azul, y una segunda recta que justamente coincide con la otra. Por eso es que ya no se ve el azul, sino se ve la roja. Esas dos rectas, al ser coincidir, tienen infinitos puntos de intersección, ¿sí?
Esa es una forma gráfica, pero no voy a saber hasta que lo grafique, ¿no es cierto? ¿Cómo me puedo dar cuenta? Simplemente con la ecuación. Fácil. ¿Por qué? Porque una ecuación va a ser múltiplo de la otra. Si nos damos cuenta, con la primera ecuación que está de rojo, x más 2y igual a 7, lo multiplico por 2, me da la segunda ecuación. Ecuaciones y uno es múltiplo de la otra, van a ser, al graficarlas, van a ser rectas que van a coincidir. ¿Sí? Entonces no es necesario que grafique, simplemente observando las dos ecuaciones múltiplo de la otra, son rectas que coinciden. Por lo tanto, va a tener infinitas soluciones. Es decir, va a ser un sistema de ecuaciones compatible indeterminado. ¿Sí? ¿Bien, Gabriela? Entonces, esas serían las compatibles. Veamos aquí. Vamos a hacer el ejemplo para terminar esta primera parte, porque todavía nos falta ver las inecuaciones. ¿Sí? Las inecuaciones, que justamente la videoconferencia de hoy tiene dos partes. Una, que es el sistema de ecuaciones lineales, y la segunda parte tenemos que ver lo que es las inecuaciones o el sistema de inecuaciones lineales. Tenemos el sistema menos x más un medio y igual a 1 y 2x menos y igual a menos 2. ¿Cuál es la solución del sistema? Entonces vamos a ver, tenemos, vamos a poner a la primera ecuación como 1 y a la segunda ecuación 2. ¿Sí? Voy a multiplicar a esta primera ecuación por 2. ¿Sí? Por 2. A multiplicarlo por 2 tendría menos 2x por menos 2. Tendría que multiplicarlo a cada uno de los términos por menos 2. Entonces tendría 2x, acá tendría menos y a multiplicarlo por menos 2, ¿sí? A 1 también va a salir menos 2. ¿Qué obtendría? A multiplicarlo por menos 2 obtendría 2x, ¿sí? 2x y aquí, perdón. A ver, aquí creo que se fue. Aquí. A multiplicarlo por 2, menos 2 sería menos 2x. Acá tendría menos y 2 por menos 1, bueno, 1 por menos 2 sería menos 2. ¿Qué obtendría de esto? ¿Sí? Si me doy cuenta, a multiplicarlo por menos 2 a esta primera ecuación, obtengo la segunda. ¿No es la misma? Sí, ¿no es cierto? Entonces, digamos que son ecuaciones, una es múltiplo de la otra. Ya habíamos dicho cuando son múltiplos de la otra, que son, o que es un sistema de ecuaciones lineales compatible indeterminado, es decir, que tiene infinitas soluciones. Y a la pregunta, ¿cuál es el conjunto de solución de ese sistema? Simplemente tenemos que decir que tiene infinitas soluciones. Justo la pregunta que me hacía Gabriela, ¿no? ¿Cómo identificarlo? Entonces, ya hemos visto los tres tipos de solución de un sistema de ecuaciones. Vamos a ver ahora la segunda parte. ¿Sí? A ver si tienes una pregunta. Ok. Y esta de aquí, para terminar este segundo ejercicio, ¿sí? Nos dicen, resuelve el sistema de ecuaciones lineales. Y nos dan 2x más 3y igual a 1, x menos y igual a menos 2. Voy a utilizar el método de sustitución, perdón, de reducción. ¿Sí? Voy a buscar multiplicar por un número. Entonces, si me doy cuenta, acá tengo 3y y acá tengo menos y.
me conviene multiplicar por 3 la segunda ecuación para así obtener 3y positivo y 3y negativo y se puedan cancelar al momento de sumar. Entonces voy a multiplicar a la segunda ecuación por 3. X por 3, 3x. Menos y por 3, menos 3y. Menos 2 por 3, menos 6. Y me quedaría este sistema. Ahora, al momento de sumar, ¿qué obtendría? 5x, correcto. 3y menos 3y se cancelarían, me daría 0. Igual a 1 menos 6, ¿no es cierto? Acá me daría menos 5. Este 5 pasa a dividir. Si me quedaría x igual a menos 5 entre 5, x me saldría menos 1. Y ya obtuve el valor de x. Entonces, podría reemplazar el valor de x en la primera o en la segunda. Yo elijo. Y como veo que la segunda es más fácil de despejar, lo voy a reemplazar en la segunda. Sería, o en la primera, cualquiera de las dos. Voy a reemplazarla, en este caso le decido reemplazar en la primera. Entonces sería x igual a menos 1. Serían 2 por menos 1 más 3y igual a 1. Acá me saldría menos 2, pero al pasarlo al segundo miembro me saldría más 2. Más 2 más 1, 3. Tendría 3y igual a 3 y este 3 pasa a dividir. Y me quedaría y igual a 1. ¿Cuál es el conjunto solución? Busco la variable x primero, es menos 1. De la variable y, 1. ¿Sí? Entonces tendría mi conjunto solución menos 1,1. Ese sería mi conjunto solución. Y voy a parar acá un ratito antes de irme al sistema de inecuaciones. ¿Por qué? Porque voy a explicar un ratito cómo puedo hacerlo con mi calculadora. ¿Sí? A veces nos queremos saber si realmente mi ejercicio está correcto. Quiero saber si realmente son las respuestas, ¿no es cierto? Entonces vamos a mi calculadora. Aquí, en esta tecla que dice Mod, hago clic y me va a salir estas opciones. Busco la opción 5 que dice EQN, que significa ecuaciones. ¿Sí? Como acá me dice 5, hago clic en 5. Ya está. Y luego hago clic en 1, porque el 1 tiene que ver con los sistemas de ecuaciones. En 1. Ya está. Y me va a salir esta tablita. Y me sale esta tablita. ¿Qué cosa quiere o qué cosa indica estas tablitas? Me dice los coeficientes de la primera variable, es decir, de x, los coeficientes de la segunda variable, es decir, de y los términos independientes, es decir, los que están después del igual. Entonces, coeficiente de x, acá va a ser 2. Ya. Siguiente, coeficiente de y de la primera ecuación, de y sería 3, ¿no? Ya. Igual. Y luego el término independiente, ¿quién es? 1. Igual. Ya está. Ahora, de la segunda ecuación, ¿cuál es el coeficiente de x? Es la misma variable, ¿no? Como aquí no hay un coeficiente, se sobreentiende que acá hay 1. Siguiente, coeficiente de y. Como hay un signo negativo, va a ser menos 1, se considera el signo. Y término independiente, es decir, lo que está después del igual, sería menos 2. Muy bien, igual. Ya está. Entonces he colocado los coeficientes de las variables, ¿sí? La primera y la segunda variable, y los términos independientes, los que están después del igual. Finalmente, cuando ya coloqué los coeficientes, voy a hacer clic en el igual y me va a salir. ¿Cuánto me sale x? Es decir, la primera variable, menos 1, coincide, ¿no? Y otra vez hago clic en el igual y me va a salir el valor de la siguiente variable. ¿Me sale quién? 1. Ya está. Bien, entonces también podemos utilizar la calculadora para poder resolver mi sistema de ecuaciones y para poder tener certeza de que mi solución es correcta. ¿Sí se entendió, Gabriela?
Bueno, en este caso, es, por darme un conjunto, es decir, tener una solución única es un sistema de ecuaciones compatible determinado. Tenemos tres: sistema de ecuaciones compatible determinado, sistema de ecuaciones compatible indeterminado porque tiene infinitas soluciones, y simplemente el incompatible, el que no tiene solución. Sí, esos tres. En este caso, sí, en este caso tengo justamente un sistema de ecuaciones compatible determinado, tiene una única solución. ¿Sí? Vemos ahora sí el sistema de inecuaciones lineales, que es la última parte. En un sistema de inecuaciones, ¿sí? Parecido a las ecuaciones, sí, es parecido, pero no es igual. ¿Por qué? Porque tiene que ver justamente con estos signos, con el menor, con el mayor, con el menor igual, con el mayor igual. Entonces vamos a ver primero la definición de una inecuación lineal con dos variables. Una inecuación lineal con dos variables x y también con la variable y puede escribirse de la forma ax más by más c menor o igual a 0, puede ser mayor o igual a 0 o puede ser menor o igual a 0. ¿Sí? Cualquiera de esas eh, variables, digamos, ¿sí? Esas alternativas. Dice, donde A y B, ¿sí? Son las constantes de las variables y ambas no pueden ser 0. Ahora, a comparación de un sistema de ecuación, ¿sí? Un sistema de ecuación, yo puedo tener un valor, un punto, ¿sí? Un valor, puedo tener infinitos o no puedo tener ningún valor. En el caso de un sistema de inecuaciones, simplemente la solución va a ser una región en el plano. ¿Sí? Una región en el plano, es un semiplano. Vamos a ver la gráfica para que ustedes puedan ver que justamente en un sistema de inecuaciones, la solución es una solución gráfica, es una parte del plano. Y vamos a ir viendo poco a poco justamente eso. Entonces, para poder dar solución a una inecuación, un sistema de inecuación con dos incógnitas, justamente la solución de ese sistema de inecuaciones va a ser un semiplano. Los pasos que debo seguir para resolver es: primero, voy a tener que representar una recta, ¿sí? Y cambiamos los signos por igual, menor, ¿sí? Si nosotros tenemos los signos mayor, igual, mayor, menor, un ratito me olvido de esos signos y lo trabajo como si fuera una recta. Eso es lo que me dice el primer paso. Cambio ese signo de mayor, menor, igual por uno de igualdad para trabajarlo como si fuera una recta. Ese es el primero. El segundo paso nos dice elegir un punto en el plano que no esté en la recta, ¿sí? Y estudiar cómo corresponde a la ecuación. Vamos a ver, ese es el segundo paso. Y luego el tercer paso va a ser colorear el semiplano solución. Ahora sí, estos son los tres pasos. Vamos a ver con un ejemplo, porque a veces con simplemente los pasos no puedo entender. Vamos a ver un ejemplo. Yo tengo una inecuación, 5xy menor o igual a 3, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué nos dice el primer paso? Dice, lo representamos como una recta. Entonces, ¿qué debo de hacer? Me olvido de este signo menor, mayor, ¿sí? Mayor igual, menor igual, y simplemente lo trabajo como si fuera una igualdad. ¿Por qué? Porque tengo que saber o hallar esa recta, ¿sí? Entonces, miren aquí, cambió de ese menor, mayor, en este caso es menor, ¿no? Menor igual, cambió a una igualdad, ¿sí? Y luego, una vez que yo ya tengo esta igualdad, tengo que representarlo en el plano. Eso es lo que nos dice el segundo paso. ¿Cómo represento una recta? ¿Sí? Esta ecuación en un plano. Muy bien, me dice primero despejo la variable y. ¿Sí? La variable y. Tengo que despejar la variable y. Entonces, este 5x va a pasar al segundo miembro como menos 5x. ¿Sí? Menos 5x. Y este 2 que estaba multiplicando va a pasar a
dividir. Entonces ya despejé la variable y. Una vez que yo ya tengo despejada la variable y, lo que tengo que hacer es hacer una tabla de valores, ¿sí? ¿Para qué? Para poder ubicar o representar esos puntos en el plano. Entonces, voy a dar cualquier valor de X, ¿sí? Estos valores yo he puesto 3, 1 y 3. Ustedes pudieron haber dado cualquier otro valor, no hay problema. Entonces, yo he puesto 1 y 3 justamente para que me den valores enteros y no me salgan fracciones, ¿sí? Entonces, yo ya lo pensé así. ¿Qué hago? Si a X le doy el valor de 1, lo reemplazo. Acá tendría 5 por 1, menos 5 por 1, obtendría menos 5. Menos 5 entre 3 sería, bueno, 3 menos 5 sería en realidad, tendría menos 2. Menos 2 entre 2 me sale menos 1. Y obtuve el valor de Y, ¿sí? Ahora doy el valor de 3. Tendría que reemplazarla en X. Menos 5 por 3 sería menos 15. 3 menos 15 sería menos 12. Menos 12 entre 2, menos 6. Y ya está. O sea, lo que yo voy a hacer primero aquí es dar cualquier valor a X, reemplazarlo en mi forma despejada, ¿sí? Y ahí obtendría los valores de Y. ¿Por qué? Porque acá yo ya tendría 2 puntos, recordando que por 2 puntos pasa una recta, ¿no es cierto? Entonces ya tendría 2 puntos. ¿Cuál es el punto? Un punto sería 1, menos 1 y el otro punto sería 3, menos 6. Y lo voy a llevar a mi plano, ¿sí? Tendría el punto 1, menos 1, 1, menos 1 y 3, menos 6. Ya está. Ese punto A y ese punto B representan justamente a esos puntos que he hallado aquí. Este vendría a ser A y este vendría a ser B. ¿Sí? Y por 2 puntos, como les decía, pasa una recta. ¿Sí? Ahí está. Pasa una recta. ¿Y cuál era el tercer paso? Nos decía, escoge un punto cualquiera, ¿sí? Cualquiera, ya sea aquí o aquí, y vas a tener que reemplazar esos valores en la inecuación, ¿sí? Entonces voy a utilizar, por ejemplo, el punto, el 0, 0, que es este de aquí, este punto. ¿Qué cosa quiere decir este punto 0, 0? Que a X va a tomar el valor de 0 y que Y también va a tomar el 0. ¿Sí? También va a tomar el 0. Voy a reemplazarlo aquí en 5X más 2Y menor o igual que 3. Al reemplazar el punto, ¿qué obtendría? 5 por 0 y 2Y, que en este caso Y también vale 0, menor o igual a 3. 5 por 0 más 2 por 0 me sale 0. Y 0 es menor o igual a 3, eso es verdadero, ¿no es cierto? Como me sale verdadero este punto de aquí, quiere decir que este punto pertenece al semiplano solución. Recordando que en un sistema de inecuaciones, la solución es un semiplano, ¿sí? Es una gráfica, ¿sí? No es un valor, sino es una gráfica, es un semiplano. Entonces, como este punto que yo he tomado aquí, el 0, 0, yo pude haber tomado, por ejemplo, el 3, menos 1, pude haber tomado el menos 4,2, cualquiera, y reemplazar en X y en Y ver si cumple o no cumple la desigualdad. Si cumple, quiere decir que este lado va a ser el lado solución. Si no hubiera cumplido, quiere decir que va a ser este lado de aquí. Entonces, ¿cuál es la solución? Como el 0, 0 sí cumplía, todo esto de aquí, ¿sí? Es el semiplano solución. Profesora, ¿y eso nada más es el conjunto solución? Sí. ¿Sí? En un sistema de inecuaciones, el semiplano solución, ¿sí? La solución justamente es una región del plano. O puede ser por debajo de la recta, ¿sí? Por debajo, o puede ser por encima de la recta. Justamente para ello es el que yo doy ese punto, ¿sí? Ese punto, digamos,
que me ayuda para justamente identificar cuál es de estos dos, el que está antes o después de la recta, esos planos, es el conjunto solución. Ahora, ¿tendrá la misma solución 5x más 2y menor o igual a 3? ¿Sí? Con la inecuación 5x más 2y menor que 3, ¿cuál es la diferencia? En que uno es menor o igual y el otro simplemente es menor. Cuando tiene la igualdad, esto de aquí, ¿sí? La recta va a estar pintada toda. ¿Ven aquí que la he pintado de color, digamos, morado? Está pintada toda. ¿Qué pasa cuando no tiene esa igualdad? O sea, no es menor igual ni mayor igual, simplemente es menor como nos piden acá. Esa recta, esta que está aquí, ya no va a ser una recta continua, ¿sí, no? Va a ser una recta discontinua, así. ¿Sí? ¿Se notó la diferencia? ¿Sí? Continua, toda marcada. Discontinua, tenemos así, en forma de guión, digamos. Entonces, esa es la diferencia cuando está el igual y cuando no está el igual. ¿Se entendió ahí, Gabriela? A ver. Sí, muy bien. Entonces, esa es la diferencia cuando está el igual y cuando no está el igual. Ahora, hay algunas inecuaciones sencillas que tienen, digamos, una incógnita nada más. O solamente está X o solamente está Y. ¿Sí? En el caso anterior que yo expliqué, estaba X y Y. ¿Sí? X y Y. ¿Qué pasa cuando solamente me dan con una variable? Por ejemplo, esta de aquí. X mayor igual a 0. X mayor igual a 1. Cuando encuentre a X mayor igual a 0, simplemente va a ser una recta vertical en 0. Y como me dicen mayores que 0, van a ser toda la parte mayor que 0. ¿Sí? Todas las X mayores que 0, todo. ¿Sí? Toda esta parte. ¿Qué pasa cuando ahora es Y menor o igual a 0? Va a ser una recta horizontal, ¿sí? En 0. Y como dicen menores que 0, va a ser todo lo que está abajo. Todo lo que está abajo. Luego, me dicen X menor que 3. Recordamos, X va a ser una recta vertical. ¿Sí? Cada vez que yo vea X va a ser una recta vertical. ¿En dónde? En 3. 1, 2, 2, 3. Trazo mi recta vertical. Y como me dicen menores que 3, van a ser para la izquierda. Ya está. Otro. Me dicen X mayores que menos 2. Entonces me ubico 0, 1, 2. Y como es X, es vertical. Y como me dicen que las X mayores que menos 2, entonces va a ser todo lo mayor, es decir, lo de la derecha. Y por último, tengo Y mayor o igual que menos 4. Y Y son rectas horizontales. ¿En dónde? En menos 4. Entonces sería 0, 1, 2, 3, 4. Trazo mi recta horizontal. Y como me dicen que son mayores, entonces va a estar por encima, mayores que menos 4. Y aquí son menores que menos 4, ¿no? Entonces, eso es la forma de cómo voy a trabajar en el caso de inecuaciones solamente con una variable. En este caso, igual que en el caso anterior, estoy trabajando con semiplanos. Entonces, en un sistema de inecuaciones va a ser justamente un plano, es decir, un semiplano, un sector de plano. No es un valor, sino es una región, ¿correcto? Veamos. Dice, la solución de un sistema de inecuaciones de dos incógnitas es una región, si existe, ¿no es cierto? Veamos, ¿cuáles son los pasos para resolverlo? Uno es representar los semiplanos de cada una de las inecuaciones. Dos, identificar la región de intersección. ¿Sí? Y tres, colorear esa región solución. Ah, profesora, pero en el anterior no hicimos nada. Ah, sí, ¿por qué?
Porque en lo anterior, sí, solamente trabajé, a ver, aquí, una, ¿sí? Con una inecuación, con dos variables, obviamente. Pero ahora, cuando tengo un sistema, ya no es una sola inecuación, sino son dos inecuaciones, puede ser tres inecuaciones, ¿correcto? Entonces, ahí tengo que ver justamente estos pasos, pues tengo que representar cada una de las inecuaciones en el plano, identificar el semiplano que corresponde a cada una de las inecuaciones. Luego identificar cuál es la intersección de esos dos semiplanos de cada una de las inecuaciones. Y esa intersección es justamente la región solución de ese sistema. Vamos a ver aquí. Aquí ya no tengo una sola inecuación, sino tengo dos inecuaciones. Ya esto sí viene a ser un sistema de inecuaciones con dos variables, dos incógnitas. Ahora, ¿qué nos decían? Tengo que identificar la región del plano de cada una de estas inecuaciones. Entonces voy a hacer de la primera. Tendría que representar, me olvido un ratito, ¿sí? Recuerden, me olvidaba un ratito de esta inigualdad y lo colocaba como si fuera una igualdad. ¿Qué me quedaría? 3x menos y igual, cambié a menos 1. ¿Cuál era lo siguiente? Despejar el valor de y. Ah, ya, pero como yo quiero que y sea positivo, lo paso al segundo miembro y ¿qué me quedaría? 3x más 1, porque este menos 1 pasaría a sumar, 3x más 1 igual a y, que es lo mismo que decir y es igual a 3x más 1. Despejé el valor de la variable y. Luego, ¿qué hacía? Dábamos valores a x para determinar los valores de y. ¿Cualquier valor de x? Sí. Ustedes eligen cualquier valor de x. Al menos 2. Entonces, yo he dado 1 y he dado menos 2. Ustedes pueden dar cualquier otro valor, no hay problema. 1 y 2. Y reemplazo el 1. A ver, 3 por 1, 1, 4. El segundo valor que di es menos 2. 3 por menos 2, menos 6, más 1, menos 5. Y ya tengo estos dos puntos. Tengo el punto 1,4 y el punto 2, menos 5. Luego de haber tabulado y determinado los puntos, ¿qué hacía? Me iba a mi plano para justamente identificar los puntos. Plano, el 1,4 sería 1, si 1 a la derecha, subo 4. 1, 2, 3, 4. Aquí estaría el primero. ¿Cuál es el segundo? Menos 2, menos 5. Ahí entonces sería 0. Siempre me ubico en el punto de referencia, que es el 0, 0. Y me hice menos 2. Menos 1, menos 2. Y luego, como es menos 5, son 5 hacia abajo. Entonces tendría 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. Entonces tendría mi primer punto, que es 1,4, y mi segundo punto, que es menos 2, menos 5. ¿Por qué? Porque por estas dos rectas yo ya puedo poner mi regla y trazar mi recta, ¿no es cierto? Trazo mi recta. Ya está. Una vez que yo trazo mi recta, recordar, ¿no? Como yo estoy trabajando la primera ecuación, como tiene el menor, basta que tenga el igual, siempre va a ser una recta continua, es decir, voy a dibujar toda, la voy a pintar. Caso contrario era discontinua, ¿no? Tenía rayitas. Entonces es una recta continua, es toda graficada. Muy bien. Una vez que yo ya tengo la recta, tengo que saber si es este plano o es este plano. ¿Sí? El que está por encima de la recta porque está por debajo de la recta. ¿Cuál de esos dos planos es justamente la solución de esta primera ecuación? Como no sé, yo tengo que dar cualquier punto, ya esté por encima o ya esté por debajo, cualquier punto. Ustedes eligen. Si yo elijo este punto, por ejemplo, el 2,0, y al reemplazar 2 aquí y el 0 aquí, y no cumple la desigualdad, quiere decir que este punto no está en el conjunto solución. No está. Si aquí no está, quiere decir que el conjunto solución es este. ¿Sí? Es por un ejemplo. Voy a dar el punto 2,2. A ver, ¿cuál es el punto 2,2? 2,2, este. ¿Sí? Este de ahí.
ese de que está marcado de X. Ese punto. 2,2 quiere decir que a X lo voy a reemplazar por 2 y a Y también 2. Eso serían, lo reemplazo en la primera inecuación, serían 3 por 2 menos Y, que en este caso también vale 2, menor o igual que a menos 1. Acá me daría 6 menos 2, 4. 4 es menor o igual que menos 1. 4 es menor o igual que menos 1. No, es mayor, ¿no es cierto? Entonces la desigualdad que me sale, eso es falso. Quiere decir que este punto que está marcado de X no corresponde a la región solución. No corresponde. Entonces, ¿dónde estaría la región solución? Pues la parte superior a la recta está de aquí. Y gráfico. ¿Sí? Esa sería la región solución de mi primera inecuación. Lo mismo debo hacer para mi segunda inecuación. Vamos a ver. Esto me salió en la primera. Ya está. En la segunda, también tengo que saber cuál es la región solución de la segunda. Igual que la anterior. Me olvido un ratito de este mayor y lo trabajo. Como si... Segundo paso, despejo la variable y. Entonces este 2 va a pasar al 2x va a pasar a restar y este 3 va a pasar a dividir. ¿Qué obtendría? 7 menos 2x entre 3. Despejé la variable x. Luego, ¿qué hago? Tabulo, doy valores. Yo elijo. He elegido 2 y 1. Reemplazo. Si es 2, sería 7 menos 2 por 2. Menos 2 por 2 es menos 4. 7 menos 4, 3. 3 entre 3, 1. Ahí está el valor de y. Segundo valor que estoy dando es menos 1. Serían 7 menos 2 por menos 1. Menos 2 por menos 1 me saldría más 2, ¿no es cierto? 7 más 2, 9. 9 entre 3, 3. Y ya obtendría el valor de y. Una vez que yo ya he tabulado, lo que tenía que hacer es justamente representar esos valores en mi plano. ¿Cuáles son los puntos? 2,1 y menos 1,3. Ya está, serían 2,1, 2,1 y el otro es menos 1, 1 a la izquierda y sobre 3. Ya está, este punto. Entonces de ahí lo que tengo que hacer es trazar la recta. Y tengo que ver si es la parte superior o la parte inferior a esa recta, ¿no? Y para ello tengo que dar un punto cualquiera, un punto que esté aquí o un punto que esté aquí, no hay problema. Voy a elegir el 0, 0, que está aquí. Ahí está, ese es el 0, 0. Quiere decir que a X y a Y lo voy a reemplazar por 0. Lo reemplazo en la inecuación, serían 2 por 0 más 3 por 0. 2 por 0 es 0, 3 por 0 es 0, 0 más 0, 0. 0 es mayor que 3, ¿verdadero o falso? Eso es falso. ¿Sí? Falso. Y como es falso, quiere decir que el conjunto solución, ¿sí? O el plano solución o la región solución no está aquí, sino estaría en la parte superior. ¿Sí? Ahí está. Porque el 0, 0 estaba aquí y el 0, 0 no pertenecía, por lo tanto, la región solución estaría por encima de la recta. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ya determiné la región solución de la primera inecuación y ya determiné la región solución de la segunda inecuación. ¿Qué decía mi tercer paso? Mi tercer paso decía que la solución ya de todo este sistema va a ser justamente la región en la cual se intersectan las regiones soluciones de cada una de las inecuaciones. Entonces vamos a ver. Tenía mi región solución aquí y mi segunda región solución, ¿no? De la primera inecuación de la segunda. Entonces, tengo esta primera, tengo esta segunda, ¿dónde se intersectan? En esta parte. ¿Cuál sería entonces la solución de este sistema
de inecuaciones, lo que he pintado de verde, la intersección de esas dos regiones. Entonces, como les decía, en un sistema de inecuaciones, la solución no es un valor, sino es una región en el plano, que si tiene dos ecuaciones, va a ser justamente la intersección de las regiones soluciones de cada una de las inecuaciones. Y si a mí me pidieran, o a ustedes le pidieran la solución de este sistema de inecuaciones, simplemente sería esta región, esta gráfica. ¿Sí? Y ahí yo ya acabé de resolver este sistema de inecuaciones, simplemente graficando esa región solución. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, Gabriela? ¿Se entendió hasta ahí? Muy bien, entonces esa es la forma de resolver ese sistema de inecuaciones. Vamos a ver justamente lo que no debo de olvidar, ¿no? Un sistema de ecuaciones lineales es compatible cuando no tiene solución. Un sistema de ecuaciones lineales es compatible indeterminado cuando tiene infinitas soluciones. Un sistema de ecuaciones lineales es compatible determinado cuando tiene una única solución. Y geométricamente, ¿sí? La solución de una inecuación lineal x e y consiste en todos los puntos x, y en el plano cuyas coordenadas satisfacen a esa desigualdad. Por eso que la solución de un sistema de inecuaciones es una región en el plano, no es un valor, sino una región. Y aquí algunos libros que ustedes pueden consultar, ¿sí? El Matemática para Administración y Economía de Pearson y de Arya Matemática aplicada a la Administración y Economía también de Pearson, ¿sí? Y con ello hemos terminado estas dos partes ya de la videoconferencia del día de hoy. No sé si tienes alguna pregunta, Gabriela, hasta ahí. Muy bien, entonces todo bien. Entonces estamos por terminada la videoconferencia del día de hoy. Gracias, Gabriela, por asistir. Buenas noches.